Buenas, buenas, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Ana Celsin Valenzuela Maldonado y soy la profe de la asignatura Metodología de la Investigación. El tema de hoy, los instrumentos de recolección de datos. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. El método representa la estrategia concreta e integral de trabajo para análisis de un problema o cuestión coherente con la definición teórica del mismo y con el objetivo de investigación. Es importante conocer que se denomina método al medio camino a través del cual se establece la relación entre el investigador y el consultado para la recolección de datos. La técnica es el conjunto de reglas y procedimientos que permite al investigador establecer la relación con el objeto o el sujeto de investigación. Los instrumentos son los mecanismos que utiliza el investigador para recolectar y registrar la información. ¿Cuál es la diferencia entre técnica e instrumento de recolección? Hay una gran diferencia entre técnica e instrumento. El instrumento es palpable, se emplea para medir y registrar algo como un cuestionario, un termómetro, entre otros. Pero una técnica comprende los pasos para recaudar los datos, los procedimientos. Técnicas de recolección de datos son el conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación, es decir, el cómo. Las técnicas de recolección de datos son la entrevista, registros, encuestas, observación. Encuesta es una técnica impersonal destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones interesan al investigador. Consiste en obtener información de los sujetos de estudio proporcionados por ellos mismos sobre opiniones, conocimientos, actitudes o sugerencias. Tipos de entrevista. A diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos a fin de que se contesten igualmente por escrito. A este listado se lo denomina cuestionario, con preguntas cerradas, abiertas o mixtas. Se puede aplicar a sectores, grupos, conglomerados amplios de individuos de manera mucho más económica que la entrevista. Las entrevistas son técnicas de obtención de información que se realizan entre dos o más personas, bien sea presencial o virtual, de manera personal o impersonal. Tiene un propósito bien definido y busca obtener información general, medir opiniones, actitudes, percepciones sobre una situación o problema. Se emplea cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo entre el investigador y los entrevistados. ¿Cuáles son los tipos? Estructuradas, no estructuradas y mixtas. Las estructuradas consisten en realizar preguntas estudiadas y bien definidas, cuyas preguntas pueden ser abiertas, respuestas pueden ser abiertas o cerradas. Las estructuradas tienen preguntas, las no estructuradas tienen preguntas más libres y las mixtas tienen preguntas estructuradas y no estructuradas. El cuestionario es un método que utiliza un instrumento o un formulario impreso destinado a obtener respuestas sobre el problema de estudio y el investigado o el consultado llena por sí mismo. Conlleva riesgos de aplicación, la falta de sinceridad en las respuestas, la tendencia de decir sí a todo, la sospecha de que la información puede revertirse contra uno, la falta de comprensión de las preguntas, la influencia de la simpatía o antipatía del investigador. Los registros, por otra parte, son una técnica que se aplica cuando la información sobre un fenómeno objeto de estudio solo es posible obtenerla a través de archivos o registros determinados de una institución. La observación, por otro lado, es una técnica que consiste en el registro de lo que ocurre en la situación real, calificado y consignado los datos de acuerdo a algún esquema previsto. Pueden ser sus ventajas: obtener información independientemente del deseo de proporcionarla. Los fenómenos estudiados se realizan dentro de su contexto, los hechos se estudian sin intermediarios. Y por otro lado, las desventajas: la proyección del investigador, confundir los hechos observados y la interpretación de estos hechos. Es posible que la influencia del observador sea negativa sobre la situación observada. Luego de analizar todos estos instrumentos de recolección de datos, debemos responder las siguientes preguntas. Primero, ¿qué es un método? Segundo, ¿qué es una técnica? Citar y explicar las técnicas de recolección de datos y los tipos de entrevistas. Y por último, realizar un cuadro mencionando las ventajas y desventajas de la observación.
Las respuestas deben ser subidas en la casilla Trabajo Práctico Presencial dispuesto en nuestra plataforma, el puntaje de 10 puntos. Se valora la puntualidad y la ortografía. Debemos tener en cuenta que si quieren contactarse conmigo pueden escribir mediante el chat de la plataforma, mi correo o visualizan el video en Uma Humanidades, así también como en mi canal de YouTube. Muchas gracias a todos por su atención. Nos encontramos oportunamente en otro video, en una clase presencial en algún momento o mediante una sesión sincrónica.